para toda la humanidad. Tenemos por eso con nosotros en la cabina de la casa. Recibimos en nuestra casa. Deberíamos hasta cambiar la cortina musical que nos acompaña. ¿Nos escucha bien, Héctor? Sí, sí, perfecto. Vamos a Hola, presentarlo. Héctor. Héctor Escalante, te podemos llamar ufólogo. Bueno, Eres. así me dicen algunas personas. Así te dicen Yo soy algunos. un periodista, en O sea, realidad. eres graduado de De periodismo. ¿En qué universidad? Universidad Central de Venezuela. Venga. Increíble. UCB. Bueno, pero ¿qué pasa también que en Tierra Nadie uno ve ovnis, ¿viste? Depende de la hora. Bueno, eso está más que justificado. Ahí hay razones por las que uno... Uy, ahí hay raza y hay de todo. Mira, pero el mundo de los ovnis, de la ufología, se puede decir, Sí. es un mundo muy interesante. Creo que todos de alguna manera tenemos algún tipo de contacto con los ovnis, con los extraterrestres, que no es lo mismo, no es lo mismo. Y queremos por eso escucharte a ti, porque uno inventa mucho, uno escucha mucho, uno ve en Sí. TikTok ahora mucha gente. Y yo creo que es un tema que hay que tomárselo con más seriedad de lo que uno lo ve, porque es que en un universo tan grande es medio tonto pensar que somos los únicos. Claro. Eso totalmente. Bueno, increíble poder Bienvenido, tenerte acá, Héctor. Bravo, y Yo- aplausos. Démosle la palabra. Sí. De todo lo que hemos dicho, Porque es que Héctor, hay muchas preguntas. eso, Hay ufología, muchas preguntas. el mundo de los ovnis extraterrestres o no necesariamente. Exacto, eso creo que es lo Exacto. primero que hay que decir, no, pero antes que todo, agradecido por la invitación. Este espacio está fenomenal Gracias, chamo. y se presta mucho para hablar de este tema, ¿viste? Porque uno nota que a veces le dan como una rigurosidad, una cosa muy mística, y esto no es así, aunque tiene de todo, ¿no? Claro, No, totalmente. OVNI es objeto volador no identificado. Exacto. Entonces, Exacto. eso quiere decir que no necesariamente tiene que ser de origen extraterrestre. Nosotros podemos agarrar esos zapatos que estaban aquí puestos ahorita y los lanzamos, y quien no sepa qué es, dice que es un ovni, y está muy, muy acertado. Claro. Totalmente. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar. Ahora te pregunto, ¿hay y se estudian fenómenos de ovnis que no son extraterrestres, que son dentro de la Tierra, pero que igual son muy raros y que pueden ser desde que, no, es que no es extraterrestre, es que hay unos duendes que tienen unos platillos? O sea, hay cosas obviamente que uno no entiende y que no maneja. Sí existen este tipo de Claro, cosas. fíjate, de hecho, la ufología, ovnilogía, como se le llame, precisamente parte de ese hecho, del estudio de un fenómeno que no es identificado, pero que en medio del estudio, del análisis, de la investigación, se puede identificar perfectamente, ¿no? Ok. Y resulta que ahí se ha encontrado evidencia que es la que nos hace estar aquí, que no es nada de lo que conocemos, de estos artefactos que vuelan por los aires, ¿no? Exacto, que no es un avión de las Fuerzas Armadas de un país. Ni drones secretos, misteriosos que vienen a atacar, nada de eso. Yo viví, Héctor, y creo que es parte de la motivación, más una conversación que tuvimos con un invitado que estábamos hablando otra cosa y terminamos hablando de ovnis. Yo viví hace menos de un mes un episodio que es el primer episodio que tengo donde yo digo, esto no es normal. Porque había visto un par de veces de repente algo que volaba y decía, pero ¿qué es esto? Puede ser un avión, la verdad. Era raro porque hacía como unos cambios de altura, pero yo decía, puede ser un avión, una avioneta, y que capaz yo no pienso. Pero esta última vez sí vi algo que a mí me dejó muy loco. Entre dos edificios en San Antonio de los Altos, a una distancia bien larga, veo algo que despega que parece en principio como un fuego artificial. Pero cuando se hace tan grande la llama a la distancia que estaba, digo, no puede ser. Parecía más bien como un cohete. Y digo, bueno, pero no estoy en Cañaveral. O sea, no estoy ahí, no está Elon Musk lanzando esto. Claro. Y en cierto momento se hace como muy fuerte la llama y después se hace muy bajita la llama y empieza a tener movimientos como pendulares, como de un lado a otro. Ahí digo yo, ¿esto será un globo de estos chinos de los deseos? Digo, no, pero ¿y cómo prendí ese candelazo a mitad de camino? Además, ¿cómo subió tan rápido? Eso va subiendo todo el tiempo como Sí. una velocidad, por más que Claro. hayan vientos, cambios de viento. Ujú. Digo, ¿qué es esto? En un momento se apaga y se queda en horizontal ahora. Ay, papá, dije yo, esto no tiene nada de sentido. Y- Que vi, no sé qué vi, pero normal y algo que un Que avión ya, no que era. ya avión. hayas conocido, no Y era. fíjate, precisamente esas son las características que llevan a la investigación, porque ahí tú determinas que no tiene nada que ver con el comportamiento o las características que tuviese un artefacto como un volador, entiéndase avión, helicóptero, globo aerostático, drones. Fui descartando bien. Sí, claro. Fíjate que fui tratando de darle una explicación claro, de lo claro que sí, conozco. Y porque no, fíjate, digamos que lo más parecido en esto pudiesen ser los drones. Pero los drones no La se candela, encienden de esa eso. manera. Los drones tienen un comportamiento y quienes manejan esta temática lo saben muy bien. Presentan un tipo de iluminación, un tipo de movimiento. No se pueden prolongar tanto tiempo estáticos. Entonces, cuando tú ves que la característica que tiene esto que estás viendo difiere de esas características, bueno, hay que pasar precisamente entonces al plano de lo desconocido. Y es lo que hacemos en la investigación. Es un trabajo muy serio, aunque muy cuestionado.
genera polémica, Claro, porque no burla. hay conocimiento, uno, o sea, Sí. siento que es cuestionado porque lo que tú no veas, lo que tú no toques, Claro, lo que tú claro. no, por cuánto tiempo la mente no fue cuestionada y la mente Exactamente. fue caso de estudio Claro, de la religión. Exacto. Y ¿Me ocurre entiendes? con esto, fíjate, como el tema ahora que tú lo dices, como el tema de la religión, porque creemos en Dios. Ajá, Pero ¿quién ha visto a Dios? Claro, Claro, no lo han visto directamente, pero hay personas que Si la canción lo diste, han ¿quién tenido ha visto milagros. negro como yo? ¿Quién ha visto negro? Eso también es. Si no se ha visto negro como yo, ni a Dios, ni a los extraterrestres. ¿Tú has Pero- tenido alguna Eso. cercanía con un evento que dices, Sí, ok, ya sí, esto, sí. de hecho, es diferente? Claro. Capaz puedes haberlo tenido y no puedes hablar de ello también. No, sí, bueno, de hecho yo estoy en esto desde hace 20 años, del año 2020, 22 años, 23, precisamente por dos experiencias que tuve, ¿no? Porque yo no era, digamos que sí creía en esto como creemos todos, ¿no? Como una curiosidad, ok. siempre uno desechamos, oye, la película Haití, todo este tipo de cosas que uno se le fijan en Claro, la no, y mente, ¿no? estoy seguro que hay gente que no se ha bajado del carro en este momento porque dice, en la casa están hablando de ovni y es un tema que llama la atención de una. Claro, porque claro. siento que todos hemos tenido ese cuestionamiento en Exacto. algún momento. Y no solo el cuestionamiento, sino que yo creo, digamos que por unas estadísticas personales que manejo con encuestas y estudios que hemos realizado, que casi todo el mundo ha tenido una experiencia de este tipo, ¿no? O sea, yo creo que si no uno, alguien muy cercano ha vivido una experiencia, entonces todos sabemos. Yo tengo mi cuento, Yo quiero- más bueno, tarde, más tarde. pero yo quiero saber el tuyo. O sea, siento que el Sí. tuyo fue más cercano de lo que de repente el mío que fue a ver algo en el cielo. Espero no haya sido tan cercano como el de la canción de Calle Ciega que el marcianito te hace azú, azú, azú. Azú. Esa canción habla de que el marciano hace cosas con las manos. Sí, claro. No, nada que ver con eso. Gracias a Dios, de verdad. Nada como Héctor. el marcianito. Da- Mira, fueron dos cosas bien puntuales, pero increíbles, ¿no? Te voy a contar primero la segunda experiencia, Y después, de las dos más importantes porque he tenido muchas, ¿no? La segunda porque es la que marca el inicio mío en la investigación. Estábamos en el año 2000, 2001, yo estudiaba en la universidad, íbamos un grupo, 4 personas, bueno, tú sabes, pues ahí los noviecitos y tal, veníamos del Ávila. Fíjate, para Bajando allá va del mi Ávila. pregunta. que dicen mucho que el Ávila es como una zona Eso. muy Veníamos cargada. entre 6 y 6 y media, estaba oscureciendo, Ay. bueno, chévere, venimos en una onda ahí de vacilón, de echar broma. De pronto sentimos la necesidad, porque nada nos obligó a ver, ni ruido, ni sensación de nada, simplemente fue algo interno, decidimos mirar hacia atrás, esto fue a la altura de Mari Pérez, no sé por qué bajamos por allí, y de pronto cuando vemos así rápidamente, vemos que viene por encima de la montaña un artefacto con forma de plato invertido, gigantesco además, luces intermitentes en su contorno, y esto subió y volvió a bajar. O sea, tenía las luces de freno buenas. Ese Buenísima. hecho le hicieron el servicio como Buenísima. Pero fíjense, lo más importante de esto ¿De no qué fue lo que tamaño? vimos. O sea, ¿lo viste de No, tamaño? era gigantesco. Eso a la distancia Ah, que ok, estábamos. ok. Ve, Héctor, aquí no hay duda. Entonces, esto no es que... Y no fuiste No hay tú duda. solo. Y no fui solo. O sea, fueron 4 personas las que pudimos o sea, observarlo. Y quién sabe quién más Héctor, que no estaba con nosotros. no hay duda de lo que he visto. O sea, No, para nada. Ni veníamos no, ni venía- bebidos, ni, ni No. nada No psicotrópico. había tomado mucha agua. Pero fíjense lo importante de esto, que adicional a eso que vimos, que ya es muchísimo, porque eso no lo vemos todos los días. Claro. Claro. Adicional de eso fue el comportamiento que tuvimos. Porque en vez de, ¿qué haces tú, por ejemplo, ustedes? Si ven Sí, algo tú- de esto, gritas, te emocionas, No. pellizcas al que está O al te- lado, o te lo abrazas. paralizas. Nosotros nos paralizamos, pero las 4 personas nos miramos la cara, seguimos caminando y pasaron 10 minutos, entre 10 y 15. Para y fuimos después, a tener a Plaza Venezuela. Y nos damos cuenta porque una de las chicas que venía dice, empezó a llorar y abrazaba al novio y decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y gritaba y la gente se acercó, los atracaron, ¿qué les pasó? Y ahí es donde, bueno, ¿qué es esto? ¿Tienen un grupo de WhatsApp? Los 4. No. no, esas Debería- relaciones, no de- sabemos si ahí hubo relación tóxica, si ahí se Sí. terminaron bien las cosas, ¿Están Manuel. todos vivos? Sí, pero, Gracias a Dios. pero distanciados. Está bien, Bueno, pero Bueno, vivos. de Pero- hecho, fíjate que en ese momento se pautó, esas 3 personas quedaron tan impactadas que en ese momento se hizo un pacto, digamos, de amistad de no hablar de ese tema más nunca. Wow, Por la imagínate. afectación emocional. Y fíjate que esto no es casual. Ayer, o antes de ayer, salió un informe de una universidad española donde habla de las afectaciones psicológicas emocionales que puede tener este tema Por ¿Sabes eso- que sobre sí los te testigos. creo? ¿Tú Sí te crees, creo. crees que pensamos que estas naves están pilotadas por seres de otro planeta? Sí. ¿Crees que tienen demasiada conciencia de lo que puede hacerle a la Mm. humanidad si se hacen en términos Visibles. boletas? Así que, Claro, sí. papá, ¿qué pasó? Mira el dedote, mírame en la cabeza. Es que no de- sé qué, y uno y que huepa. De hecho, fíjate, según han dicho las personas que han tenido contacto, a los que se les llama contactados, que hay, por cierto, hay varios que son muy serios
Y por Ok. suerte hemos tenido dos aquí. Marta Rosenthal está viva todavía, es una contactada muy seria. Y está el señor Enrique Castillo Rincón, quien además pudo probar su testimonio de contacto en diferentes escenarios, uno de ellos en los Estados Unidos, donde fue sometido a la prueba de pentonal intravenoso, Wow. el llamado suero de la verdad. Y todos sus análisis salieron positivos. Es decir, don Enrique Castillo jamás le mintió a la gente con él. Bueno, para quienes sepan, en este momento estamos hablando con Héctor Escalante. Él es periodista, investigador, tiene un blog bueno, nos hablaste ahorita de tu experiencia en el 2000, desde el año 2007 empezó este blog sobre ovnis, en este caso en Venezuela, y exponiendo cada uno de los casos que llegan. A mí me encantaría dejarte una pregunta al aire, porque yo también he tenido, tuve dos experiencias muy parecidas, pero el año pasado pude ir a Mérida y en Mérida conocer con la gente que nos iba recibiendo en cada lugar. Por primera vez escuché la palabra la frase puntos energéticos de Venezuela. Se dice que en Venezuela hay ciertos puntos energéticos. Que hace efectos especiales. Sería bellísimo que un cuento Puntos sea esto y el otro energéticos. y el otro fue un exnovio gordito que era de otro planeta, pero bueno, eso no lo vamos a decir acá. Y qué bueno, Pero era de experiencia otro planeta. De otro planeta. extraterrestre. Pero, y me gustaría preguntarte esto, tipo, ¿en qué lugares en Venezuela se han registrado estos casos? ¿Cuáles son los tipos de casos? Y si es cierto esto de los puntos energéticos, si es cierto que también el Ávila sea parte de Los estos puntos tepuy, energéticos. Los tepuy. hay ¿Qué historias pasa en los tepuy. tepuyes? Eso mismo. Sí, bueno, fíjate, eso en ufología o en omnilogía son llamados puntos calientes. ¿Viste? Ahí está. Digamos que punto energético es como más hacia un tema Holístico. espiritual. holístico, espiritual. Ok. En ufología se le llama puntos calientes y Venezuela está llena de puntos calientes. Bueno, al regreso, vamos a poner satélite y al regreso volvemos con esto. Esto es La Casa y preguntas por YouTube ya las vamos a leer. No se preocupen, estábamos acá concentrados con Héctor, pero ya los leemos. Esto En es la La mega, Mega. donde sea. La Mega. Donde 22 minutos, estamos en La Casa con el señor Héctor Escalante, periodista de investigación dedicado al área de la ufología, de los ovnis, de cuentos extraterrestres. Ya nos contaste el primero. Natalia dejó abierta una pregunta, un tema de conversación de los puntos que ella llamaba como puntos Energético. pero realmente el término son puntos calientes y que Venezuela está llena de puntos calientes. Uno de esos, que está aquí, de hecho lo tenemos en los datos que nos pone el equipo de producción, está en los tepuyes. Efectivamente. Respondo a la pregunta anterior que me Sí, habían sí. hecho sobre las experiencias. La segunda experiencia, de hecho, es un poco más seria, más compleja porque fue una experiencia de contacto con un ser. Fíjate, yo vivía en el centro de Caracas, estudiaba en el Valle, tomaba 2 transportes, eso fue hace montones de años. Estaba yo súper chamo, 12, 13 años. Yo llego a una parada en el centro de Caracas y estaba desocupada. Ya eso es raro, pero yo no lo pensé en ese momento. Una parada a las 12 del mediodía desocupada. Una parada de buses. Bueno, yo llego ahí, estoy esperando y de pronto siento el peso de la mirada de alguien. Cuando volteo en la parte detrás de mí, veo a un hombre, un tipo rubio, altísimo, con el cabello ondulado, un rubio Perfecto. como dorado. Unos ojos azules, pero O sea, era como un estas azul mechas que yo impresionante. tengo acá. Un dorado así más o menos. Me echas cara para que Héctor, sepas. Costosa. No, ese señor yo creo que eran naturales, eso no era que Héctor, provoca Cónchale, para vale. reventar los prejuicios y decir que era un catire bello, ¿verdad? Hermoso. Seguramente lo era. No, te ¿A que digo sí, aquí, seguro? fuera de chinazo, me impactó el color de los ojos, porque era un azul que no era una cosa normal. Ok. Además tenía algo muy extraño, tenía como un resplandor blanco aquí, que ahora veo que lo usan las chicas que Tenía se maquillan. concealer. No sé cómo se llama, pero sé que era... Que algunas se pasan de maní Se pasan. y parece un mapache. Sí, sí, eso, Bueno, ¿no? ese señor me miraba. No, pero eso es verdad. El mapache. Yo he Sí. sido mapache, Pero en el pasado. Claro, en el pasado, cuando esta moda comenzó, todas fuimos mapaches. No Bueno, mientas, él Esteli. él Tú tenía sabes algo que así también. muy extraño, muy blanco aquí. Vestía así como ropas color tierra, muy floja, lo que llamamos comúnmente o popularmente hippie. O sea, ese pana no era. O sea, ese pana no cuadraba en el centro. No. O sea, pareció un extranjero donde lo pusieran, Ok, un ok. nórdico, ¿no? Un nórdico. Lo extraño allí es que él me mira y sonríe como queriendo decir algo. Y claro, yo me asusto. Yo recuerdo que en mi casa mis padres nos tenían una campaña, cuidado con los violadores, los Con secuestradores, claro, gente con extraña. extraña. Yo miro eso, pues me asusto. Viene una camioneta, la paro, me monto, venía repleta de gente, recuerdo, me agarro ahí, un chamito, flaquito.
y miro hacia atrás y él seguía mirándome, pero sonreía como cuando tú quieres decir algo, ¿no? Bueno, me sentí seguro ahí rodeado de personas, ¿no? La camioneta avanza, eso fue en la Plaza Miranda, y avanza unas 3 cuadras hacia arriba en la estación del Metro Capitolio. No, vale, yo no te creo esto. Había una obra, no recuerdo qué era, si era el metro. Yo sé que había... No me digas que el catire volvió a aparecer. Apareció. Fíjate, la camioneta avanzó 3 cuadras corrida porque iba repleta, no se paró ni a recoger ni a dejar a Y nadie. no había cola. Llegó y cuando llega a ¿Te esa... acabas de asustar, Natalia? Cuando llega allí, Natalia se paró de la silla. ese señor seguía, estaba allí parado, ya ahí sí se distinguía entre la gente porque tenía una gran estatura, su cabello rubio no era el rubio del resto de la gente que estaba allí, y mantenía la misma actitud, mirándome y sonriendo. Claro, yo me asusté, seguí en la camioneta, ahí muere el cuento, ¿no? Yo resulta que era una camioneta equivocada, me bajé, corrí, lloré, llegué a mi casa, incluso mis padres estuvieron a punto de poner una denuncia, pensando que se trataba de un intento de secuestro, ¿no? Claro. Esto queda allí, este cuento. Y años después, digamos que eso fue en 2004, 2005. ¿Lo volviste a ver? No, tenía yo un programa de radio en una emisora nacional que me daban chance para hablar de todas estas cosas, estaba empezando. Y estoy entrevistando precisamente a don Enrique Castillo Rincón, el contactado venezolano, colombiano, costarricense, de esta nacionalidad, pero ya estaba radicado en Venezuela. Y resulta que conversando con él, su experiencia de contacto es similar, empezaron a llegarme flash de esa experiencia. Y yo, ¿pero qué es esto? Claro. O sea, yo me asusté. Y cuando terminó la entrevista, que duró hora y pico, le comento a don Enrique, me pasó esto, y es él quien me aclara. Me dice, ¿tú sabes lo que pasa? Fuiste contactado por seres que llaman pleyadinos. Pleyadino. Claro, que para Provienen algunos- de las Pléyades, son humanoides. Claro que se parecen. Yo he visto documentales y entiendo que son muy humanos, Ujú. pero son como unos humanos nórdicos que parecen un Exactamente. noruego Tienen gigante. este tipo de carácter. Que dicen que los noruegos vienen y esa gente nórdica vienen de esa... Me encanta que dijo venimos. Sí, bueno, yo me creo un noruego. De que yo Pero soy amigo, todo. Haaland. Nadie, Soy un nadie, goleador. nadie te quita lo bailado, no te Eh, preocupes. Y de hecho, también dicen que son como la representación, o cuando pensamos en ángeles, son Son ellos. Son Sí. ellos, ¿no? De Para hecho, algunos. algunos de los contactados dicen que los ángeles son estas entidades, ¿no? Que algunos llamamos extraterrestres, otros seres dimensionales. Y Te habló, porque ellos entiendo que te pueden hablar simplemente con un lenguaje mental. Sí, Manejan energía. por lo y te general es pueden una hablar- comunicación telepática. Exacto, no te tienen que decir nada. Presumo yo, porque él no llegó a hablar, que eso era lo que estaba intentando y yo, en mi ignorancia, Estaba cerrado. bloqueé claro. y obviamente no sucedió nada. Pero su intención era esa, él me miraba y era como diciéndome algo, ¿no? Wow. Fíjate la coincidencia con el episodio que ocurre después, que lo había olvidado. O sea, pasaron esos años y mi mente borró eso. Claro, hasta que hablas con este señor y ¡pah! Despierta. ¿Hay algún tipo en Venezuela de rastro real que se sepa de repente de un ser, como dicen en Estados Unidos, tienen seres, de repente, o cadáveres de seres en algún tipo de, ¿sabes?, de establecimiento y los están estudiando? En Venezuela no. No, de momento no hay información. De hecho, se presume o presumimos que no hay una investigación oficial, digamos que por alguna entidad gubernamental, institución. Incluso en algunas oportunidades he intentado conversar con personas de estas instituciones vinculadas al tema científico. Y bueno, algunas personas han mostrado interés, otras no tanto, pero te demuestran que no hay un estudio profundo, que debería haberlo, Claro. desde esas instancias. Si les interesa, ellos hubiesen creado el Ministerio de la Ufología. No, y fíjate, Te lo digo porque aquí se crea fácil. lo tenemos en Argentina, en Existe. Chile, tenemos oficinas asociadas a la Fuerza Aérea, por ejemplo, Argentina. Claro, lo se tiene que tenerlo. Chile lo Claro. tiene, porque el tema ha significado problemas al momento de realizar algunos vuelos. Entonces le han dado esa importancia. Bueno, nosotros todavía no, pero no creo que nadie tenga secuestrado nada, ni restos de nada. Lo que sí hay es evidencia de estos seres, la Gran Sabana, y ustedes lo decían ahorita, Ajá, ese Exacto, cuento. los los puntos tepuyes, calientes. hay muchos testigos, bueno, que dan cuenta de esa descripción y no son precisamente los humanoides, sino ya aquí son otro tipo de raza. Enrique Castillo Rincón siempre lo pongo de ejemplo porque fue mi mentor y veo que entiendo que fue una de las personas más serias a nivel mundial. Es que es muy delicado. investigar hay este que, tema, hay que ¿no? ser Sí, muy sí, serio, sí. porque si no caes en cuentos, en historias. Claro. En TikTok me sale siempre un No, señor español no. que dice, "No, porque yo estuve contactado por un teléfono mágico que no sé qué". Es buenísimo el señor como echa los cuentos. Me quedo viendo todos los videos. Pero es así, qué casualidad que yo estuve con los egipcios en una máquina del tiempo que me han llevado para... Se echa unos cuentos que uno dice, hermano, eso todo No es le mentira. quites seriedad a lo que realmente Claro, lo tiene. tiene que ser serio, Claro. serio. Claro, pero fíjate, lo que pasa es que hay una línea delgada entre la verdad y la mentira. Claro.
Que es lo que yo te digo, si yo no hubiese vivido experiencias, si yo no hubiese entrevistado tanta gente en 20 años, Capaz no con creería cuentos esto. que tú dices, pero esto es ciencia ficción. Yo no lo creería. O sea, por eso te digo, yo me creo cualquier cosa porque he visto y he tenido gente cercana, incluso personas muy serias, personas con cargos altos, que me han dicho, te lo cuento como un insumo personal para ti. Hay cosas que no Pero puedes no lo contar. reveles. Sí, Hay- hay cosas y hay nombres de personas que tienen experiencia y te dicen, esto es para ti. No lo Ok, reveles. No lo reveles. Ajá. Y porque esas personas, disculpa, porque obviamente no quiero que pierdas ese pacto de confidencialidad, pero porque esas personas te dicen que no lo cuentes, porque son cuentos muy fuertes, de ojo a ojo. Claro, que te han contactado porque tú sabes del tema. ¿Sabe? Esta creo que sí la puedes responder. ¿Ha tenido contacto algún político de fuerza con un extraterrestre y le ha dicho, tal cosa, tal cosa, tal cosa? Bueno, no sé si han hablado así directamente, pero sí tengo varios casos cercanos, uno muy importante que no creía, que vio algo y creyó. Otro también fue un funcionario público de un alto cargo que en una inspección de algo estaba en un helicóptero y todos observaron algo y se dieron cuenta inmediatamente, De que no era. llamaron por radio y tal y no había ningún reporte. Esto se parece mucho a uno de los casos, por cierto, de más importancia en Venezuela, ¿Cuál? que ocurrió en el año 73. Y no fue coincidencia que esto ocurriera justamente cuando había una actividad en el Palacio Presidencial, en época de presidente Carlos Andrés Pérez, y había un consejo de ministros con prensa y resulta que 3 artefactos cruzan el cielo, lo vio la prensa, lo vieron los ministros, lo vio la persona cercana al presidente Pérez y empiezan a hacer llamadas porque no sé qué influencia había en ese momento que se pensó de un ataque de aviones F-16. Ignoro la situación política que había en el momento y por qué se pensó eso en ese momento. Lo cierto es que empiezan a llamar a Maiquetía, a base de Palo Negro Y en Maracay, decían, no. y no había nada registrado en el radar, pero lo increíble fue que también en esos lugares lo vieron. Es decir, se vio simultáneamente en Caracas, Carabobo y Aragua. Wow. Esto está reseñado en la prensa, Héctor. es una de las experiencias más increíbles. ¿Y dónde se pudiese buscar? Hemeroteca Nacional. Perfecto. Héctor, nosotros tenemos que despedir el programa, pero nos queda todavía una entrada solo para el público que está en YouTube, en audiovisual. Y ahí te quisiera preguntar, que nos ayudas a responder esta pregunta desde tu investigación. ¿Por qué crees que si existen seres, existen estos artefactos voladores, seguros tripulados de alguna manera por seres de otro planeta, no terminan de hacer más contacto con nosotros? Pero no me lo respondas ahorita. Vamos a meternos en eso unos minutos. Nosotros, muchachos, los que nos están escuchando en La Mega a nivel nacional, tenemos que hacer publicidad y despedir el programa. Esto es La Mega, la casa. Donde sea. Si te quieres quedar en la casa. Arriba. Claro, nos despedimos Vamos arriba. a cambiarnos. Y después en YouTube seguimos. Mundo Sí. UR en vivo. Vayan, que tenemos a Mr. Héctor con nosotros hablando de ovnis, hablando de ufología y ojalá vamos a cuadrar con él para que nos acepte que esto se repita de vez en cuando. Mira, aquí hay comentarios, quedamos asustaditos, estábamos, es que las historias y eso, si uno tiene esa apertura para recibir toda esta información de la manera, uno, más responsable y respetuosa y posible, yo siento que, o sea, y entender que todo lo que estamos hablando hoy, bueno, también es parte de la experiencia de Héctor, que tienes ya, como nos dijiste, más de casi 20 años en... Más de 20 años. Más de 20 años. Desde el en año 2000, imagínate, 24 años. Bueno, Listo. gracias Héctor. Igual no te vayas, te quedas con nosotros en YouTube. Nosotros sí nos tenemos que despedir de La Mega, de la señal al aire de La Mega. Los queremos mucho. Somos Manuel Silva y Natalia Moretti. Vayan a Mundo UR en vivo en YouTube. Mira, ya están los chismosos llegando porque vamos a seguir hablando unos cuantos minutos de temas interesantísimos. Además, sin censura con Héctor. Mañana regresamos con más de La Casa por La Mega. Donde sea. De una subimos que si 100 personas, o sea, subió el número de conectados como 100 personas porque de bola quieren seguir escuchando a Héctor. Ah. Héctor, no dimos tus redes, pero bueno, para que lo sigan, en Instagram te conseguimos como @ovnispiso en Piso Venezuela. Exactamente. Es fácil, ovnis en Venezuela, separando las palabras con underscore, con piso. Esa pregunta, ¿por qué crees que, chamo, que vienen al mundo, aparecen, o algo que pregunta acá, ¿qué vienen a hacer si están en otro nivel de Conciencia. avanzados, que buscan cosas naturales, nos estudian, ayudan a que todo esté como un poco más calmado, le lanzan un rayo láser a Vladimir Putin para que coja mínimo, y a Kim Jong-un también, y no exploten algo, al mismo Biden? O sea, ¿qué pasa? No, bueno, fíjate, los contactados dicen
que son quienes manejan esta información como que un poco más precisa, ¿no? Disculpa que no me contacten. Yo soy muy cagado. No me contacten, no me contacten. No te quiero ver Lo a que Play pasa es que Yayo. eso no lo busca uno, son ellos lo que te buscan, así que Pero que, mira, me espeluqué. ¿Cómo, No me cómo es que contacten, se llaman soy los muy cagado. nórdicos? pleyadianos. Pleyadianos. Contáctenme, dice Natalia. Contáctenme. Bueno, un Thor. rubio con una rubia, mira. Contáctame, pleyadiano. Ay, yo vi, y disculpa que te interrumpí, vi un documental muy loco. Está en Amazon Prime, seguro lo viste, donde hablan de estos contactos. Hay gente que puede hablar en un idioma y una señora así, ella tranquila y que yo tengo 5 hijos extraterrestres. Aquí en la Tierra está Kevin y Nick, pero tengo uno con un pleyadiano bellísimo. Hay uno que me cuesta bastante verlo porque es Rec 4 que él es. ¿Sabes cuál es ese documental? Sí. Es muy loco porque la señora dice que la sacan a que los vea. ¿Eso ya no es muy exagerado? ¿O también es creíble? Habría que profundizar porque te digo, hay cosas que tú quizás ves y no estás en el contexto y tú dices, no, mira, aquí me están echando... Pero cuando entra, dice... Es increíble. No, es que yo Bueno, puedo pensarlo. Mira, es que fíjate, de hecho te voy a contar una anécdota de una persona muy cercana Ay, después nos responde que dejamos la pregunta en el aire. que vio desde su habitación hace también un poco de años. Venezuela estaba en ese momento en una situación de esta conflictividad social y bueno, esta persona era mi madre, pues, yo creo que ya lo dije en algún sitio por allí. Ella estaba sola en su casa, estaba viendo un noticiero porque había un rollo político-social. ¿Siempre ha apoyado esto tuyo o es como que un poco Sí, sí, escéptica? no, por suerte he tenido alguno que otro familiar, alguna que otra pareja que me decía loco y me dejaron por eso, pero es más nada. Fíjate, ella en ese momento miraba un noticiero de lo que estaba pasando y ella vio por el reflejo de una de las puertas de las habitaciones de madera, está muy brillante, una persona que venía como con actitud de asustar, que eso es que uno se agacha y pone las manos así. No. Resulta que cuando ella baja un pie de la cama, ya se había levantado, se había maquillado, había hecho desayuno y todo. Ella dice, ella pensó que era uno de sus nietos que estaba allí. Y dice, no me voy a dejar asustar. Baja un pie de la cama, lo pone en el piso. Y cuando hace esto, bueno, ve que lo que venía agachado para asustarla, se levantó y era una cosa que medía como 2 metros. No vale, yo no te creo. Y tenía, además, ella dice que era como híbrido. No lo dijo con estas palabras, pero ella dice que tenía como cuerpo de ave, porque tenía patas echadas hacia atrás, pero como los brazos muy, muy cortos y el torso tan corto que cuando corrió, la supuesta rodilla le pegó del mentón. Todas las puertas cerradas, todas las ventanas cerradas. Había un móvil que me había regalado un amigo parapsicólogo. O sea, ese bicho... Y eso sonó. Lo que pasó generó como que si moviéramos esto. Claro. O sea, fue algo tangible, no fue O imaginario. sea, que ese bicho raro con patas de ave, que se dio él mismo con la rodilla en la quijada, en Ese su no es quijada, está ahorita contando esto en un programa de radio de ese planeta. En ¿Tú un puedes reality. creer que yo fui a ver a un humano y yo le iba a asustar? Y la doña- y la doña me asustó a mí, me dio en la quijada. Echan vainas por la boca. Bueno, posiblemente, mira, Producción recogiendo la no sabemos, baba. no sabemos si esto ocurre, pero todo es posible. Ajá, mira, por aquí mandan un montón de preguntas. A mí me Pobre de parece... tu madre viendo ese bicho, ese pájaro loco. Mira, me dicen, bueno, por acá hay muchas preguntas. A mí sí me gustaría preguntarte sobre, bueno, una vez, yo no sé si también, o sea, siento que también uno a veces puede ver cosas en el cielo y siento que pueden ser satélites. La o luna sea, que yo te quiero creo. bajar, princesa. Ay, gracias, bebé. Playadina. ¿Acaso, Mi playadina. ¿Acaso eres pleyadiano? No te veo, güey, no te Yo veo soy de una los raza rizos que de son oro. los portugueses, que son como medio portus, medio... Los pleyadianos Ahí portugueses. me estaban diciendo que era un playano portugués. Ajá, disculpe, que estoy interrumpiendo Ajá. todo. Escucha, y una vez, y aquí les va mi historia, te contaba, 2018, 1 de enero, fiesta de 31, en La Guaira, y toda la gente estaba, yo recuerdo que yo sí estaba ciertamente para un lado. O sea, yo me puse, ya no tenía más nada que hacer, la gente, no, ya yo estaba fastidiada, y agarré una tumbonita de la playa, y me acuesto viendo el cielo, porque ese día habían burda de estrellas. Con un coco anís en la mano. Con un coco anís divino. No, tú sabes que yo tomo poco, a mí me gusta, pero no. Y estaba, o sea, te lo juro, yo estaba intacta, sobria. No es que estaba ahí metiendo el ancla, no es que estaba acostada con el ancla en el piso, no. Yo estaba viendo el cielo. Y que a mí toda la vida me ha gustado mucho, mucho. Estrellas, constelaciones, cielo, luna, tal. Y en una de esas empiezo a ver una estrella. He visto muchas estrellas fugaces. Entonces, estrella fugaz no te era. Esa estrella empieza a hacer estos movimientos como... te lo voy a hacer con el dedo y lo voy a hacer aquí en la cámara, aunque no se ve muy bien. Pero hacía como
Así. Eso es lo que llaman movimientos erráticos. Movimientos erráticos. Y yo la estoy viendo, yo estoy viendo que se está moviendo y de este movimiento se pone estática y empieza a hacer movimientos por todo el cielo a esta velocidad, es decir, a 0.01 kilómetros por hora. Una estrella fugaz pasa en instantes, en segundos, y empieza a moverse. Tuvo una trayectoria, sin mentirte, en la que yo pude manejarla y acompañarla por aproximadamente casi 2 minutos. Capaz te Hasta- estaba lanzando mensajes con las luces en código En código Morse. Código Morse. Con la luz del freno de la nave. Que cojo, coño, vale, marciano, vale, ¿cómo vas a decir todo culo? Joda. Chico, vale, quédate quieto. Pero entonces, hasta que los 2 minutos pasa y como que si se hubiese ido apagando. Digo que no, yo digo, ok, si hubiese sido un satélite, capaz, no sé, sigue estando en la órbita. Pero fue como apagándose hasta que se fue. Pero fíjate, hay una cosa muy puntual. Me volvió a pasar el año siguiente. Probablemente Exactamente la misma con la fecha. misma descripción. Exactamente ¿Y con el la lugar? misma descripción. Esto sí ya fue en Caracas. Yo estaba en un local con cielo abierto y me había quedado sola. Estaba en una cita y me costó decirle a la persona lo que había visto, porque también era como que lo volví a ver, pero esta persona no va a saber qué volví a ver. Me lo quedé para mí. O sea, estaba esperando, esta persona estaba pagando tal y yo estaba en la mesa viendo al cielo y dije, no puedo creer que estoy volviendo a ver lo mismo que vi el año pasado. Y por casualidad eso sería entre 7 y 8 de la noche. Sí, señor. ¿Por qué? Bueno, entre 7... No vaya a decir que fui yo. Esta sí fue entre 7 y 8. La del 31 sí fue en la madrugada. Ok. La del ¿por qué? 31 ¿Por qué sí esa fue a hora? 1 de la Bueno, mañana. fíjate, hay muchísimos reportes de personas, sobre todo en Venezuela, que dicen que entre esa hora se están observando y de hecho los hemos visto. Yo organizaba vigilias nocturnas, nos quedábamos en sitios sé en la que playa, pasan. en el Ávila, para observar los cielos, ¿no? Y empezamos a las 6 de la tarde y siempre entre 7 y 8 y entre 3 y 5 de la mañana veíamos este tipo de 3 artefactos. de la mañana pudo haber sido Pero la fíjate otra. lo interesante que ¿Te tú imaginas? dices. Organiza la vigilia y a mitad de la noche están todos así calladitos y dice, ¿alguien les ha hablado de Herbalife? Quisiera hablarles un poco de esta excelente, coño, me lanzaron una piramidal acá. Coño, vení de tan lejos a madrugar aquí para escuchar una Para escuchar Herbalife. No, ¿Sabes no, qué no. te da energía? El sobre B47 de Herbalife, para que no te quedes dormido. Mira, Y sigas perdón. viendo. Entonces, claro, organizabas la vigilia y entre 7 y 8 era Sí, como el sí. reporte. O sea, lo vimos y además de eso recibo muchos reportes de personas, incluso casi en tiempo real. Tiene sentido porque es una hora muy activa del humano. Entonces, fíjate, ¿qué pasa? Para que no te vean es buena. Lo que tú decías sobre los satélites, ¿no? Uno tiene la duda porque los satélites es lo último que está... bueno, estamos invadidos de satélites. No sé si vieron últimamente un mapa con los satélites de Starlink que tienen Hay el un globo basurero. terráqueo lo tiene rodeado completamente. Entonces es posible que en algún momento veamos eso. Pero ¿qué pasa aquí? Que los satélites tienen unas características bien puntuales. En primer lugar, no tienen iluminación propia. La luz que vemos del satélite es el reflejo o de la luna o del sol. Claro. Puede ser un poco más intensa, un poco menos intensa. En segundo lugar, el satélite tiene un comportamiento lineal, un movimiento o una trayectoria siempre lineal, Mira. de izquierda a derecha, de norte a sur, como sea, pero lineal. Estos artefactos tienen movimientos zigzagueantes o movimientos erráticos. Entonces, ahí es donde tú ves y dices, bueno, si es un satélite, ¿por qué se comporta de esta manera? Porque los satélites no se detienen. Esto se puede tener, avanza, sube, baja. Entonces, ya ahí tienes una respuesta. Ya ahí me lo dijiste. Qué increíble. Ya ahí me lo dijiste todo. Qué Porque locura. Nos vale. queda, ahora sí, la pregunta. ¿Por qué crees que no nos contactan? O sea, ¿por qué, o lo hacen de una manera como tan... ¿Y qué pueden estar buscando acá? Bueno, fíjate, vuelvo al tema de los contactados porque son los que han aportado información seria al respecto, ¿no? Presuntamente ellos están como que respetando una ley que hay, la que dicen que no pueden interferir en nuestras cosas, ¿no? No pueden cambiar porque una cosa mínima que tú cambies allí, eso tiene todo un revuelo que impacta en absolutamente todo. Y no solo en una persona, sino en la vida de todos. Yo, alguien con mucho nivel, una vez me Wow. dijo que un compañero de él, que había tenido acceso de alguna manera a datos, esta gente muy seria, a datos, obviamente del universo, que solamente una civilización de otro planeta muy avanzada sabe, no los manejó bien y literalmente en una semana estaba muerto, pero además con una enfermedad gravísima. No te creo esto. Sí, te lo estoy hablando en serio. Miércoles. Sí. Y dijo, tocó cosas que no tenía que tocar. Claro, es lo que O sea, llaman sí, efecto mariposa también, de o sea, alguna manera. por lo visto, Mira. realmente es lo que me dice, mira, hay reglas. Y cuando tú tienes información,
Tú tienes que saber manejar esa información. Si tú abusas, las mismas reglas del universo te vuelan. Exactamente. Te desaparece porque hay reglas. Verga. Se supone que somos nosotros los que deberíamos determinar lo que vamos a hacer con nuestra vida, ¿no? Claro. Y no una inteligencia superior Claro, en otro nivel de evolución. Ahí serías colonia inmediatamente. Exactamente. Si ellos influyen, Wow. terminamos siendo como colonia. O sea, hay un respeto, ¿no? Habrán civilizaciones que no respetan, malas. Sí, como debe haber todo. piratas en Como el todo, universo. y yo siempre parto del hecho más allá de hablar de un tema religioso, digamos que la lógica nos dice o nos ha dicho desde el principio de nuestra existencia que todo tiene un equilibrio, así como existe el blanco y el negro, el hombre y la mujer, tiene que haber el bien y el mal, entonces debe Sí, haber claro. personas, entidades buenas y malas. Y fíjate, estos contactados dicen que no se trata de entidades malas, sino que son creados con un fin. Por ejemplo, fíjate, hablan de los grises, que son los bajitos, cabezones, ojones, los más conocidos, digamos que a nivel de ciencia ficción, que ellos son creados para, hacen como un trabajo de investigación. Por eso son los que son reportados cuando hay personas que dicen que son abducidas. Y lo primero que ven son estos seres de baja estatura y tal, porque ellos tienen esa misión. Entonces no es que son malos. Ahora, lo otro, fíjate, un científico que falleció hace poco, el parapléjico, Stephen Hopkins, él estaba en contra de muchas de estas cosas, sobre todo este proyecto que está en Suiza, el colisionador de hadrones. Él decía que era muy delicado, y esto es muy serio, esa investigación que se hacía a través de estos aparatos para introducirse en los agujeros negros, porque así como el hombre llegaba allá y regresaba, no sabes qué puedes traerte, una partícula de una bacteria que te trae De allá otra dimensión. y la traslades Claro, aquí, vale. puede significar una destrucción para nosotros. Es lo que vemos en algunas películas de ciencia ficción. Y es entendible cuando, por ejemplo, tú dices qué pasa con una persona que tú sueltas en África, en estas selvas vírgenes, donde hay leones, tigres. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa con esos tigres? ¿Van a ser amigables? Claro. No, pero en lo Y absoluto. es una actitud de defensa. Entonces no es que ellos sean Claro, malos. sino que es parte de eso. Sí, que Entonces- tú no eres alacrán parte de es su alacrán, entorno. el Exactamente. tigre es Entonces- tigre. Lo hemos hablado. Sí, Héctor, nos vamos a tener que despedir. Tenemos que entregarlo. @ovnispiso en piso Venezuela en Instagram. Síganlo. Podemos crear aquí un pacto de que regresas a la casa. Claro, pero eso sí, la próxima vez, coño, me instalas aquí una navecita, te traes un, Cónchale, vale. Vamos a Un decorarlo, grisecito. vamos a Héctor, te decorarlo. traeremos para más. sentirme en casa. Te Claro, traeremos claro, más. claro, chamo, gracias. De pana, síganlo. Gracias, de Arroba, verdad. No, gracias perdón, a ustedes. vale. Ovnis Piso en Piso Venezuela en Instagram. Despedimos, gracias a todos los que se contactan, que tenemos que entregarle a nuestros panas de en aleatorio. Los queremos.